Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Biólogo en la Red. Y en esta ocasión vamos a hablar de una especie con la que compartimos el 64% de los genes. Sí, se trata de los orangutanes. Hasta hace muy poquito se pensaba que en el mundo tan solo había dos especies de orangutanes, los de Borneo y los de Sumatra. No obstante, en el año 2013 se encuentra un animal moribundo al sur del lago Toba, en Sumatra. Análisis genéticos posteriores, hechos por Michael Cruz en la Universidad de Zúrich, demuestran en el año 2017 que este animal tenía diferencias genéticas suficientes como para considerarlo como una especie distinta a las otras dos. Con lo cual, estamos ante el descubrimiento de una nueva especie de orangután. Actualmente, a raíz de esos estudios, se sabe que existen en el mundo tres especies de orangutanes. El orangután de Borneo, que se encuentra en la isla de Borneo, tanto en la región Malasia como Indonesia. Es el más abundante de todos y actualmente se piensa que existen unos 104.700 ejemplares. La segunda especie sería el orangután de Sumatra, que se encuentra al norte de Sumatra, al norte del lago Toba, y que cuenta actualmente con unos 14.600 ejemplares. Y por último, la última especie descubierta, que es el orangután Tapanuli, conocido así por la región donde se encuentra, que está al sur del lago Toba, y que es la más amenazada y con menos ejemplares, con tan solo 800 ejemplares en una selva fragmentada, lo cual dificulta su conservación. ¿Y cuáles son las diferencias entre estas tres especies de orangutanes? Bueno, hay varias diferencias, fundamentalmente son de comportamiento. El orangután de Borneo es de las tres especies la que con más frecuencia puede bajar de los árboles al suelo, ya que las otras dos especies que están en Sumatra son muy arborícolas y rara vez o nunca bajan de las copas de los árboles. Otra diferencia es que la nueva especie, el orangután Tapanuli, tiene una bigotera, un mostacho rojizo mucho más desarrollado en los machos que el resto de las otras dos especies. Y luego tenemos las vocalizaciones, los cantos. Bien, ahora voy a explicar, a raíz de los estudios genéticos, cómo se sabe que el Tapanuli, curiosamente, que es la última especie descubierta, es, no obstante, la más antigua y que da origen a las otras dos. Ocurrió hace millones de años cuando los orangutanes aparecen en el sur de Asia como especie y empiezan a emigrar hacia el sur, llegando a Sumatra. En aquella época las islas de Indonesia estaban en contacto con lo que sería Asia continental, ya que el nivel de las aguas estaba más bajo. Así pues, esta primera población, que serían los Tapanuli actuales, hace unos 3,3 millones de años, emigra un grupo de ellos al norte, a lo que sería el norte de Sumatra, por encima de la barrera del lago Toba, barrera natural hoy en día. Y aquí lo que ocurre es que el lago Toba, que es una caldera volcánica, las erupciones sucesivas y demás, hacen que se separen estas dos poblaciones. Con lo cual, poco a poco van a evolucionar de forma diferente, sin contacto entre ellas, dando lugar, por tanto, al orangután de Sumatra al norte del lago Toba, que es una especie distinta del Tapanuli, que es el orangután que está al sur del lago Toba. Bien, posteriormente, hace unos 600.000 años, hay una nueva migración, y una pequeña población de estos Tapanuli emigra hacia Borneo. Posteriormente, la subida del nivel de aguas hace que Borneo y Sumatra se separen por completo, y entonces la población de estos orangutanes de Borneo empieza a evolucionar de forma diferente, dando lugar a la especie de Borneo. Con lo cual, dado que la especie de Borneo se ha separado más recientemente que la de Sumatra, curiosamente, pese a que estén en la misma isla, los Tapanuli, la especie nueva descubierta, está genéticamente más cercana, más emparentada con los de Borneo que con sus vecinos del norte de Sumatra, cosa que es bastante curiosa. Para terminar, simplemente comentar que el orangután, como veis, estas tres especies se encuentran en una misma área geográfica, que sería la zona de Indonesia, Sumatra y Borneo, y algo en Malasia. Están ligadas totalmente a las selvas tropicales húmedas que se extienden por estas zonas, y en concreto estas selvas están en peligro grave de desaparecer,
puesto que la devastación, el ritmo de tala y de quema de estas selvas en los últimos 50 años ha sido brutal. Así pues, la reducción de los orangutanes actuales a nivel mundial se piensa que en tan solo 40 años se ha reducido a la mitad. De Rapa Nui solamente quedan 800 ejemplares aproximadamente en el sur del lago Toba, en una selva que está fragmentada en 3 sectores, con lo cual hace muy difícil tanto su conservación como la variación genética y el cruce entre los individuos, lo cual puede hacer y llevar a la extinción con más facilidad. El motivo de la desforestación de estas selvas se debe a la tala incontrolada, tanto para la obtención de maderas como sobre todo para cultivar el famoso aceite de palma que tanto daño está haciendo y que encontramos hoy en día en casi cualquier producto, desde alimentos hasta cosméticos. Bien, es urgente la protección de estos animales y sobre todo la concienciación en estos países, cosa que es lo más complicado. Yo he estado allí, este verano estuve ya hace 10 años y bueno, veo que en estos países ahora empieza a haber un pequeño cambio, pero la naturaleza no es precisamente una prioridad para ellos. De hecho, se sigue destruyendo la selva incluso en los parques nacionales, donde en teoría estaría estrictamente prohibido hacerlo. Así es que es una especie que está en serio peligro de extinción. Esperemos que en los próximos 40 años pues la especie no haya desaparecido. No obstante, aquí queda en este vídeo las filmaciones de los últimos orangutanes que nos quedan en este planeta. Especie que hay que cuidar, porque además en concreto esta nueva especie, el Rapa Nui, es el gran simio, el gran primate más amenazado del mundo. Así es que os dejo con unas imágenes del Rapa Nui para que las disfrutéis, puesto que es una especie única y estos animales me siento orgulloso de haber sido capaz de filmarlos en la naturaleza salvaje de Sumatra. We got it. Bueno, por fin lo hemos conseguido. Hey, man. This is better. It's patience. Una buena toma de un orangután con su cría, nada menos. Está lejos, como podéis ver, está ahí arriba, pero lo tenemos para vosotros. Seguimos esperando a ver si se mueve. El orangután de Sumatra, según la IUCN, está en peligro crítico de extinción. ¡Hasta pronto, amigos! Con un nuevo vídeo, muy prontito aquí, en Biólogo en la Red. No olvidéis compartir este vídeo y ponerme un like. Y bueno, si no estáis suscritos al canal, hacedlo. Y apretar a la campanita, para que así seáis informados cuando suba vídeos de estas temáticas o otras parecidas que os puedan interesar. Nos vemos muy pronto aquí, en Biólogo en la Red. ¡Hasta pronto, amigos!